Y traes un tema que a mí me parece muy interesante cuando me lo hizo llegar Francine esta mañana, la evolución histórica del artículo 94 constitucional. Y ese nos da una muy buena radiografía. Tú comentabas hace rato que había que tomar un artículo para entender exactamente la envergadura de los cambios que ha sufrido la Constitución. Y me parece muy adecuado hablar del artículo 94 constitucional. Luis, ¿por qué no nos platicas un poco más de cuáles son los puntos relevantes y cómo empiezan con el texto original de febrero, del 5 de febrero del 17, y cómo van reformando y lo rápido que se reforman? Porque es 5 de febrero del 17, después en el 28 se reforma, en el 34 se reforma, en el 44 se vuelve a reformar. Y yo insisto, nada más para los que nos están escuchando, yo soy firme creyente, y lo dijo Francine muy bien ahorita, cuando ves la historia horizontal es muy interesante. ¿Qué está pasando en el mundo en el 28? ¿Qué está pasando en el 34? ¿Qué está pasando en el 44? Luis. Y aquí la pregunta que muchos del auditorio estarían haciéndose es ¿por qué el 94? ¿Por qué analizar este artículo en particular? Y yo lo elegí por el contexto en el que se va a dar el día de hoy este aniversario de la Constitución, que el presidente anticipa un paquete de reformas a la Constitución, entre los cuales se encuentra una reforma a la Constitución que plantea modificar por completo el entendimiento o la integración del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Este artículo 94 constitucional es el que regula en nuestra Constitución fundamentalmente cómo se integra el Poder Judicial de la Federación o qué es el Poder Judicial de la Federación. Y llama mucho la atención la evolución histórica que ha tenido este artículo porque nos permite ir comprendiendo cómo pasó nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación o nuestro Poder Judicial de la Federación de ser lo que era originalmente a ser lo que es actualmente. Por ejemplo, hablábamos del texto original del 5 de febrero de 1917. En ese artículo se establecía que la Suprema Corte se integraría por 11 ministros, igual a lo que tenemos el día de hoy. Pero estos ministros durarían 2 o 4 años respectivamente en sus primeras designaciones y a partir del 1923 serían cargos vitalicios. Es decir, una vez que los ministros pasaron esas primeras designaciones, quienes fueran elegidos como ministros de la Suprema Corte a partir del 23 tendrían un nombramiento definitivo. Para irme un poco más rápido, cada una de estas reformas fue modificando esos aspectos. Por ejemplo, en el 28 pasan de 11 a 16 ministros, se crean las salas. En el 34 pasan a tener 21 ministros, estableciendo que durarán 6 años en su cargo. Por ejemplo, aquí se da por primera vez uno de estos cambios abruptos donde dejan de ser cargos vitalicios los de los ministros y se vuelven cargos de 6 años. En el 44 se elimina este límite temporal nuevamente y vuelven a ser cargos vitalicios. En el 51, además de los 21 ministros de la Suprema Corte que ya se establecían, se incorpora la figura de 5 ministros supernumerarios que inicialmente no formarían parte del Pleno. En el 67, los ministros de la Suprema Corte, se establece que estos ministros supernumerarios pueden formar parte del Pleno cuando sustituyan a un ministro titular, y además se incorpora por primera vez en la Constitución el concepto de la jurisprudencia como precedente obligatorio para los tribunales. En el 82, se establece que los ministros solamente podrán ser removidos por el título cuarto de la Constitución, que es el que regula el juicio político, y en el 87 empiezan los cambios que habrán de derivar en que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación pase de ser un tribunal de mera legalidad a transformarse en un verdadero tribunal constitucional. Esa reforma habrá de consolidarse hasta la del 31 de diciembre de 1994, que es la que verdaderamente introduce cambios significativos en ese sentido. Reduce el número de ministros de 26 que había nuevamente a 11, establece la creación del Consejo de la Judicatura Federal, incorpora la figura de la acción de inconstitucionalidad como una revisión constitucional en abstracto. ¿Qué significa en abstracto? Que no se necesita un caso concreto para la impugnación de una norma, como si se requería en la controversia constitucional o en el juicio de amparo. Se establece esta acción de inconstitucionalidad que le permite, entre otros, a las minorías parlamentarias, tener una vía de acceso directa a la Suprema Corte. Entonces, a partir de esta reforma del 94, digamos que nuestra Suprema Corte adquiere un carácter de verdadero tribunal constitucional, relegando un poquito las cuestiones de legalidad a los tribunales colegiados de circuito. Posteriormente, en el 96, viene otra reforma sustancial, que es la que crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el 99 se consolidan las facultades y atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal a dotarlo de autonomía técnica. Y en el 2011 se da una reforma en materia de juicio de amparo, una reforma en materia de derechos humanos y juicio de amparo fundamental,
que incorpora la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y además también establece en este artículo 94 la posibilidad de que las cámaras o el titular del Ejecutivo puedan solicitar a la Suprema Corte que ciertos asuntos se les dé una atención prioritaria. Luego, en el 2013 se establece la creación de los órganos jurisdiccionales en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, abrazando por completo este modelo del Estado regulador, con estas reformas, las famosas reformas estructurales del periodo de Peña Nieto. En el 2019 se establece por primera vez en la Constitución que los órganos jurisdiccionales deberán integrarse mediante concursos de oposición. Digamos que en el 19 se consolida la carrera judicial, fortaleciendo este mecanismo de integración de los órganos jurisdiccionales. Y finalmente, la última reforma que tiene el artículo 94 es el 11 de marzo de 2021, en el que se establece la creación de los plenos regionales y los tribunales colegiados de apelación. Básicamente traté de hacer un resumen muy rápido sucinto de todos los cambios que ha tenido el artículo 94 constitucional, pero nos permite darnos cuenta, 15 reformas ha tenido este artículo, y a través de las 15 reformas ha ido evolucionando el Poder Judicial de la Federación y con él la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que es importante ver que las últimas reformas que se han hecho ha participado inclusive de manera muy activa los ministros, opinando y dando sugerencias, no solo en el contexto de lo que propone el Poder Ejecutivo. Y eso no quiere decir que uno piense que ya el Poder Judicial está perfecto. Por ejemplo, hay de la última reforma hay mucha crítica, por ejemplo, que el presidente de la Corte sea también quien preside el Consejo de la Judicatura. Sí. Entonces, creo yo que hay mucho lugar para mejorar las cosas, y sería interesante lo que se presente a las 5 de la tarde. Pero José Luis, también tenemos que reconocer que muchos de estos cambios, de que se establecen, de que se votan, desde que se convierten en letra en la Constitución, toman tiempo en ejecutarse. No es una cosa que digas y al día siguiente se vean los efectos. A mí, yo lo que veo cuando analizo los cambios de la Constitución, no soy experto como ustedes, pero veo como algo que se establece en 2019 apenas empieza a madurar en el 2023, 2024, 2025, lo que tú quieras, y ya tenemos presidentes o tenemos congresos tratando de hacer cambios, algo que todavía ni se ven los frutos del esfuerzo. Y yo quisiera pensar que nuestro gobierno toma estas decisiones con detenimiento, que no se levanta en la mañana y dice voy a reformar la Constitución y no voy a reformar tal artículo. Entonces, estar haciendo estos cambios constantes tampoco deja que veamos los efectos a largo plazo de las decisiones y los beneficios también, ¿por qué no? Mira, el Poder Judicial, además de la relatoría que ya nos hizo Luis respecto al artículo 94, el Poder Judicial en la Constitución tiene más artículos también que hace referencia a atribuciones, facultades, etcétera. Son 6 artículos, digamos, importantes en su momento, que tienen hoy actualmente, desde 1928 hasta la fecha, 45 veces se han reformado estos artículos, ¿no? Distintamente. El Poder Judicial es muy amplio. El Poder Judicial tiene medios de control constitucional, que es lo que desconocemos nosotros prácticamente en ese sentido. El amparo. Cuando la autoridad violenta tus derechos, inmediatamente el amparo es el recurso más importante para defender tus derechos. Se quedan las cosas como están para ver si efectivamente cuál de las dos partes tiene la razón. El amparo es el medio más instrumentado por cualquier parte en contra del abuso de la autoridad. Las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, pero encima, como bien lo comentaba Luis, en 1996 se incorpora un tribunal electoral que es el que resuelve las elecciones, el resultado de las elecciones. Y ahí hay 2 medios de control constitucional bien importantes, muy parecidos al juicio de amparo. Los juicios de los derechos políticos electorales ciudadanos y el juicio de revisión constitucional electoral. Es decir, nuestro Poder Judicial tiene 5 medios de control constitucional en contra del abuso de la autoridad. Eso es una parte muy importante que hoy tenemos como división de poderes. Eso no se puede trastocar por ninguna circunstancia. Y estoy de acuerdo con lo que tú decías, José Luis, que al final del día se puede reformar, ¿sí?, el Poder Judicial en cosas que no están funcionando. El Consejo del Poder de la Judicatura Federal, que se creó en 1994, fue una copia del Consejo del Poder Judicial de España, por ejemplo. Entonces, habría que valorar cómo se puede hacer esas reformas para mejorar la administración
de lo que hacen. Y darle más autonomía al más Consejo de autonomía. Recursos. Así es, Pero a ver, efectivamente. es evidente, no todas las reformas son buenas, no todas funcionan, unas se prueban, otras no. No todo lo que necesariamente se convierte en reforma es bueno. Lo que sí es un hecho, y creo que coincidimos los tres, Luis, José Luis y Bernardino, es que tenemos que conocer como mexicanos la Constitución, cuál es su rol, cuál es su peso y qué incidencia tiene en nuestra vida y en nuestros derechos, porque también estamos jugando con la última línea de defensa en muchos casos de un abuso del gobierno hacia la población. Entonces me parece que es responsabilidad de todos conocerla bien para tener también una idea clara de qué queremos de nación, ¿no? Mira, y sobre todo creo que en el caso del 94 es importante reconocer la autonomía de los poderes, en particular del judicial. Muy bien, regresamos después del corte.